apariencia y realidad. Comencemos. La confusión entre lo que es y lo que parece ser es muy frecuente en nuestra vida cotidiana. A menudo nos quedamos perplejos ante algo que nos parecía real y que descubrimos como pura apariencia. Entonces es posible que nos formulemos una pregunta básica de ontología. ¿Qué es la realidad y cómo podemos distinguirla de la apariencia? En últimas, ¿cómo podemos saber que la información que extraemos del mundo no es una mera apariencia? La distinción entre realidad y apariencia puede ser articulada en virtud de las dos primeras maneras de entender la noción de realidad que introdujimos anteriormente. En la noción de existencia, la realidad sería lo que existe realmente, mientras que lo aparente sería lo que simplemente aparenta existir. Por ejemplo, pensemos en la distinción entre un oasis en el desierto y el espejismo de un oasis en el desierto. El espejismo del oasis simplemente aparenta existir, mientras que el oasis existe. El espejismo solo existe como una representación en la mente de un sujeto. Entonces, el espejismo es una ilusión, solo si se considera por fuera de la mente, es decir, externamente hablando. Una ilusión se define como una experiencia distorsionada del estado de las cosas. Las ilusiones nos presentan un buen caso para entender la distinción entre apariencia y realidad. Hay unos objetos o entidades que son de cierta manera y que en la experiencia se presentan de manera diferente. Por ejemplo, si un triángulo rojo se muestra en la experiencia como un triángulo azul, podemos inferir que esa es una ilusión acerca del color, pero no de la forma. En la ilusión se presentan características de un objeto que realmente no son propias del objeto mismo. Tenemos así un ejemplo de una ilusión verídica, porque la experiencia de la persona de un cuadrado verde que está a la derecha es causado por un cuadrado azul que se presenta como si estuviera a la izquierda. Y si la persona emitiera la oración, hay un cuadrado verde a la derecha dentro de mi campo visual, que es una oración que describe satisfactoriamente su experiencia, sería una oración verdadera, puesto que es cierto que enfrente suyo hay un cuadrado verde que se presentaría como si estuviera a la derecha si estuviera dentro de su campo visual. Por ende, su experiencia debería considerarse como verídica, aunque es una ilusión. Otro caso interesante para analizar la distinción entre apariencia y realidad es el de la alucinación. Mientras que una alucinación es una experiencia que presenta de manera inadecuada el estado de los objetos, una alucinación es una experiencia que no tiene ninguna causa externa. Desde su misma definición, la alucinación es un ejemplo perfecto de una experiencia que nos muestra una mera apariencia. Sin embargo, al igual que pasaba con la ilusión verídica, es posible construir ejemplos de alucinaciones verídicas que presentan problemas al intentar dilucidar la distinción entre apariencia y realidad. Supongamos que una persona está enferma con una fiebre muy alta y que gracias a que la fiebre le causa unas alteraciones en el funcionamiento normal de su cerebro, tiene una serie de alucinaciones.
Esto quiere decir que sus experiencias no son causadas por estados externos del mundo, sino por unas ciertas reacciones que suceden en su cerebro. Supongamos que tal estado febril causa que la persona tenga una experiencia en la que se le presenta a sí mismo como si estuviera acostado en una camilla de lo que parece ser un hospital, con una bata y un catéter conectado a su brazo. Todo esto es simplemente una alucinación producida por su fiebre, aunque en efecto, su estado de salud tan grave ha llevado a que este momento esté internado en un hospital, acostado en una camilla, cubierto con una bata y con uno de sus brazos conectados a un catéter. De todas maneras, su experiencia cuenta como una alucinación, dado que el estado del mundo en el que se encuentra no está causado por tal experiencia. La oración, estoy acostado en una camilla de lo que parece ser un hospital con una bata y un catéter conectado a mi brazo, es verdadera, en tanto hay un estado del mundo que la verifica. Por lo tanto, dado que su experiencia se describe satisfactoriamente, es verídica, aunque la impresión haya sido causada por una alucinación y no por los sentidos.